día de hoy aprenderemos más acerca de la lógica y sus elementos. La lógica. Existen tres clases de lógica: la lógica no formal, la dialéctica y la formal. Se han dado varias definiciones de la lógica a través de la historia de la filosofía, y para establecer una noción más completa se divide en tres dimensiones: la lógica según su objeto, su método y como ciencia. Según su objeto. Como toda ciencia humana, la lógica tiene un objetivo propio de estudio. Esto no quiere decir que no tenga un solo objeto, pero eso sí, tiene jerarquía de objeto. El objeto más primitivo, por ser el origen, el comienzo del pensar lógico, es el concepto. Según su método, toda actividad tiene un método, es decir, una forma específica de estudiar su objeto propio. El objeto de la lógica es el razonamiento y el método que la lógica utilizará por la parte formal. Esto quiere decir, la lógica según su método le interesan únicamente las formas que se originan en el pensamiento, esto es el razonamiento. Como ciencia, la lógica no se le define como ciencia únicamente porque tiene un método y un objeto, aunque son elementos necesarios, no son suficientes. La lógica para ser ciencia necesita ser sistemática. Historia de la lógica. En Occidente la lógica tuvo sus orígenes más serios en la filosofía eleata. Parménides, al descubrir y aplicar los principios fundamentales de la lógica. Con Aristóteles fue con quien alcanzó su más alta sistematización en la antigüedad, y él no le llamaba lógica a esta ciencia del pensamiento, sino analítica. El concepto es la expresión que se usa para designar esa síntesis lógica de características comunes. Las características del concepto que necesariamente deben poseer los elementos de una clase se les llaman características esenciales, y las que no son necesarias para su pertenencia a la clase se conocen como características accidentales. Existen también conceptos cuya extensión es infinita y otros que tienen una extensión finita. La definición. La definición es una operación lógica que tiene como propósito el dar los caracteres esenciales de un objeto y las diferencias de los objetos. Toda definición es un juicio que trata de delimitar a un objeto o concepto con el fin de expresar lo que ese concepto u objeto es, lo que diferencia a otros. Clase de definiciones. Existen varias formas de definir. Una de estas formas es definición denotativa, la cual consiste en señalar específicamente lo que se quiere definir, y la definición enumerativa, donde no se dice lo que es el concepto, sino lo que se muestra una serie de objetos que relacionan con ese concepto. Reglas para la definición. Es preciso observar ciertas reglas que nos van a guiar para ser claros y distintos en esta operación lógica. La primera regla consiste en que para definir no debemos en lo posible hacer un uso de sinónimos, ya que nos lleva a un círculo vicioso que nos llega a definir lo que queremos, sino una repetición de lo que queremos definir. El definiens y el definium. Estos términos señalan una forma de ver la estructura y la definición. El definium consiste en el concepto que se ha de definir, y el definiens es el concepto o grupo de conceptos que van a definir al definium. Es el origen del razonamiento. Es una proposición o juicio en donde se dan los datos que nos permiten llegar a una conclusión. También son las razones que nos tratan de explicar el porqué de una conclusión. La conclusión es una proposición o juicio a donde llegan todas las razones que hemos dado en las premisas. Se puede decir que la conclusión es un juicio porque puede ser verdadera o falsa, y a diferencia de las premisas, la conclusión es solo una. El razonamiento o argumento es una estructura lógica formada por premisas y conclusión. Los razonamientos pueden ser válidos o inválidos. La clasificación de los argumentos. Entre ellos está el razonamiento formal y el no formal, y el razonamiento deductivo y el inductivo. El razonamiento formal es el que fundamenta su función en las formas de los razonamientos y no en sus contenidos. Y el razonamiento no formal es el que fundamenta su funcionamiento en el contenido, haciendo abstracción de la forma. El razonamiento es deductivo cuando la conclusión inferida no sobrepasa en generalidad a las premisas. Por el contrario, el razonamiento inductivo va más allá de las premisas en cuanto a su género.
La inferencia es una operación lógica que se efectúa en el razonamiento, la cual consiste en derivar o inducir una conclusión a partir de una o varias premisas. Las inferencias también se pueden clasificar de acuerdo al número de premisas que contenga el razonamiento. Cuando solo existe una premisa, entonces se les llama inferencias inmediatas. Cuando parten de dos o más premisas, se les conoce como inferencias mediatas. Funciones del lenguaje. El lenguaje como medio de comunicación tiene diferentes funciones, ya sea para informar, deleitar o persuadir. Las clasificaciones del lenguaje en términos generales son lenguaje informativo, lenguaje expresivo, lenguaje directivo y lenguaje mixto. El lenguaje informativo es el que nos transmite alguna información acerca del mundo, de las cosas y por lo tanto es el lenguaje que le interesa a la lógica, pues se puede catalogar como verdadero o falso. Lenguaje expresivo tiene como propósito el ya sea deleitarnos o de alguna manera afectar nuestra efectividad. En este caso a la lógica no le interesa, pues lo que se transmite son valores utilizados como bello, feo, etc. Lenguaje directivo. A través de este lenguaje no se pretende dar información, ni despertar o motivar nuestros sentimientos, sino dar órdenes, instrucciones y normas. Lenguaje mixto. Cuando nos expresamos a través de cualquier lenguaje, escrito, oral y mímico, no lo hacemos exclusivamente informando o mandamientos morales o exaltando sentimientos. En ciertas ocasiones, combinamos todas o alguna de estas funciones.